Eh, a ver, paré el audio y hablamos y buscamos la definición en el diccionario de predestinación. Y yo ahora me he vuelto muy quisquilloso. Y si el diccionario está equivocado, bueno, Jenny me sugiere de que leamos hasta el 14. Entonces vamos a retomarlo ahí en Efesios 1, del versículo 4 en adelante. Dice, según como nos... Perdón. Cariño, ¿por qué no me lo lees en esa versión? En amor. No, desde el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Sí, que nos determinó a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Nosotros no podemos ser aceptos, tiene que ser en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Siga. Que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. Qué bonito eso, que Él se había propuesto en sí mismo. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. ¿Ve la figura esa, mi amor? Sí, está en por Él, todo lado. sí, muy bonito. Seguí ahí en el 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí dice, bueno, vamos a llegar hasta el 14. Aquí dice que, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, dice aquí. Me gustaría saber qué son arras. Arras, bueno, de no sé, vamos a ver. Bueno, leímos desde el 4 hasta el 14. Voy a hacer un breve resumen, pero voy a tratar de sintetizar el concepto de predestinación según el diccionario, y leyendo esta carta de Pablo podemos darnos cuenta que el concepto de predestinación no necesariamente es como dice el diccionario, pero sí el diccionario da una luz. La luz es que predestinación está compuesta por dos palabras, por su prefijo pre, que significa antes, y destino. Entonces es como que Dios conoce anticipadamente el destino de la persona. No solamente lo conoce, sino que lo determina. Sí, Él es el que, por medio de su obra, Él
determina el destino de esa persona. Pero en todo lo que meditamos, Jenny y yo, nos dimos cuenta que siempre usamos la predestinación enfocado usted sí es salvo porque fue predestinado. Usted no es salvo porque no fue predestinado. Pero de lo que nos dimos cuenta es que nuestro Señor Jesucristo, y en toda la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo tiene bien claro, y los pastores siempre en sus estudios bíblicos, sus predicaciones, nunca sale de la boca de ellos, nunca sale el concepto de ningún tipo de condenación. Entonces, si nosotros se nos sale que yo no sé, le prediqué y seguramente no fue predestinado para ser salvo, realmente nosotros no, ¿cómo es? No es resorte de nosotros emitir una frase de ese estilo o de esa forma, porque la palabra de Dios nunca está hablando con ese tono. La palabra de Dios siempre está hablando con la mirada puesta en que todos somos, que estas cartas son para los que van a obtener, van a pasar a ser hijos por medio de Jesucristo. Entonces, si una persona que por primera vez está escuchando Efesios capítulo 1, entonces realmente el sentido de esta carta de Pablo tiene que tener única y exclusivamente un despertar en esa persona para que pueda adquirir la ciudadanía, para que pueda adquirir el estatus de hijo, no para evaluarlo, ¿verdad? Porque o va a ser predestinado al cielo o va a ser predestinado al infierno. No nos toca a nosotros. No nos toca, porque si leímos hasta el 14 y siempre vemos el concepto en Él. Entonces, sin lugar a dudas, nuestro Dios nos creó y haciéndonos criaturas, Él nos pasa al estatus de hijo, no individualmente, sino que en Él, en Jesucristo. O sea, en el momento en que Dios Padre nos mete en Jesucristo, ahí ya nosotros pasamos al estatus de hijo, porque Jesucristo es hijo. Y todos los que están dentro de Jesucristo pasamos a ser hijos. Uh-huh. Hablábamos también de que hay que recalcar según el puro afecto de su voluntad. Sí, o sea, porque la voluntad de Él es que todos. Sí, y Jenny tiene razón, porque la obra de Dios se manifiesta según ¿qué? El afecto, ¿cómo es que dice? Según el puro afecto de su voluntad, en el 5 al final. Versículo 5 dice al final, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, lo que podemos concluir es que Dios, nuestro Padre, Él trabaja y trabaja y trabaja en favor de nosotros, ¿verdad? Para meternos en Él, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del meternos en Él, ¿verdad? Y ya dentro de Él nosotros recibimos la predestinación del cielo, porque Jesucristo es hijo y está en el cielo. Está en el cielo. Entonces, por esa razón es que no podemos de ninguna manera, o por lo menos así concluyo, y prefiero concluir así, de no meter ninguna figura, ninguna idea de acusación, porque realmente en esta primera carta Pablo no está acusando. No se menciona en estos 14 versículos
de que, este no fue predestinado. No, no. Simplemente él empieza y dice, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están aquí en Salitral, aquí en las Gravilias, a los santos que están escuchando este audio. Nunca está hablando de, yo no sé si usted va a ser destinado a ser santo, sí o no. No, no. No, no. Da por un hecho que el que está escuchando esto es un santo. Y un santo es que ya le fue revelado el Evangelio, como dice aquí en el versículo 13. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese fue el propósito. Me gusta esta palabra propósito aquí en el 11, que dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, ve qué bonito eso que acabas de mencionar, cariño. Entonces, el concepto predestinado aquí en el 11, que es la misma idea en estos primeros 14 versículos, es que predestinado a ser herederos, predestinado a recibir el propósito de Dios, de Dios Padre. Que es su voluntad. Que predestinado a recibir la voluntad de Dios Padre. ¿Va? Predestinado a recibir las arras. El 14, que vimos la definición de arras y vimos lindísimo, ¿verdad? El concepto de que arras es una garantía, es un contrato, es una señal, es un depósito que nos asegura que va a suceder, como en el versículo 10, que en la dispensación, o sea, en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, o en un espacio, dice, del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Entonces, las arras es una garantía que para el final de los tiempos nosotros vamos a ser juntados, ¿verdad? En Él. Porque las arras es un sello del Espíritu de Dios. Me queda bastante claro a mí ahora que no hay que hacerse tantas bolas, como decimos por aquí, con el tema de la predestinación. Porque la predestinación que está hablando aquí es, fuimos predestinados. Estos santos fueron predestinados para ser herederos, ser hijos, ser juntados en el final de los tiempos, ser sellados por el Espíritu de Dios. Fuimos predestinados, y que esto es una obra de Dios, que Él nos tomó como criaturas y trabajó y predestinó que fuéramos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y no hay que hacerse tanta bola de sacar quién sí y quién no, si no está hablando de eso, de quién sí y quién no. Es más, la palabra de Dios es clara: todos los que vienen en el vientre de mamá ya traen un destino. Ya traen un destino. No es un tema de que fue predestinado o no fue predestinado, ya traen el destino. Pero por medio de la predicación, por medio de esta carta, que ahora me afecta a mí y afecta a los que están escuchando, Dios Padre quiere obrar en esa persona que está escuchando, de tal forma, que quiere sacarlo de ahí, de ese destino en donde llegó, quiere sacarlo para llevarlo al cielo. Y me llama la atención los 3 verbos que hay en el 13. Oír, creer y ser sellado. Oír, creer, oír la palabra. Después de haber oído la palabra y el Evangelio, creer
en el Evangelio y luego ser sellado. Sí, porque en el Evangelio de San Juan capítulo 8, la voluntad del Padre es que nosotros creamos. Pero para poder creer, Él hace posible de que oigamos. Pero no oír cualquier cosa, oír la palabra. Pero el creer no es resorte mío, ni el oír es resorte mío, sino que es una forma de obra de Dios que le permite a uno un espacio para oír. Y luego pone en nosotros en creer en Él, en su Hijo. Y qué gran agradecimiento que nosotros fuimos bendecidos, ¿verdad? En la voluntad de Dios, y que oímos la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, creímos en Él y fuimos sellados. Qué gran bendición. Yo concluyo este audio diciendo que ha sido una exhortación para mí de que tengo que tener mucho cuidado, que no se me salga de ninguna forma ningún tipo de condenación. No me corresponde a mí forzar una persona usando la técnica de la condenación. Voy a parar el audio acá y Jenny y yo vamos a orar. Primero con un corazón agradecido por este lugar. Es la primera vez, la primera vez que tenemos una meditación, una lectura de la palabra en la nueva casa que en Él Dios hizo posible. Y es la primera vez en 4 meses. Sí. Que en 4 meses nunca tuvimos el tiempo de sentarnos a leer la palabra de Dios juntos. Y es interesante porque Mariela nos decía o nos hizo ver que empezamos la construcción un 10 de octubre y un 10 de febrero fue la primera noche o fue el primer día que pasamos la primera noche ya viviendo. No solamente estos abuelos, sino que Roy y Mariela. Y Lucía. O sea, empezamos un 10. Y Donatella y Mía, que son las 2 gatas. Sí, Donatella y Mía. Hoy venía subiendo Mía. Sí, de veras. Por las gradas. Ah, de veras. Y se asustó y se fue. No, venía buscando la comida de Donatella. Claro. Bueno, entonces, si tienen que preguntar, después de escuchar este audio, son bienvenidas las preguntas. Que pasen muy bien.